Hoy quisiera recordar los 100 años de uno de los episodios políticos más relevantes de nuestra historia. Conviene detenerse un instante y redimensionar aquel episodio para que nos ayude a entender cómo un país tan pequeño y benjamín consolidó una de las democracias más sólidas que se conocen hasta el día de hoy. El 25 de noviembre de 1917, los uruguayos concurrieron a las urnas para refrendar el proyecto de reforma constitucional elaborado y aprobado por amplia mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, elegida para ese fin un año antes. De esta forma, Uruguay inauguraba un nuevo capítulo de su historia política y, al decir de muchos historiadores y constitucionalistas, inauguraba una verdadera democracia, haciendo honor por primera vez desde 1830 al nombre de república. El inicio del siglo XX estuvo signado por la radicalización y la polarización de los bandos tradicionales y el fortalecimiento de los caudillos políticos. El primer cuarto de siglo encontró al Uruguay con un profundo cambio social marcado por una reforma educativa que llevó a la escuela pública a gran parte del país. Asimismo, el flujo inmigratorio se hizo sentir con la llegada masiva de europeos, sobre todo españoles e italianos, escapando de un continente convulsionado y violento. Ya en 1913 el presidente Valle comenzó a hacer públicas sus ideas sobre una constitución. Desde el vamos, la reforma presentó como un proyecto mucho más profundo que el de una mera cuestión electoral y abarcaba temas inherentes a la forma del Estado: la administración política, la separación de la Iglesia, la extensión de la ciudadanía, la administración de las empresas públicas y la descentralización política. Entre tanta reforma, la más notoria puesta sobre la mesa fue la de sustituir el Ejecutivo presidencialista por un colegiado integrado por 9 miembros. Semejante reforma solo podía ser llevada a cabo mediante una asamblea constituyente, cuya elección estaba prevista en la Constitución de 1830. En el mes de septiembre de 1915, bajo la presidencia de Feliciano Viera, se pusieron en marcha los mecanismos para la elección de los constituyentes. Por primera vez en la historia del Uruguay se reglamentaba el voto universal masculino, que además sería secreto, y se aseguraba la representación proporcional de acuerdo con los resultados comiciales. Ya de esta forma quedaban recogidos algunos de los planteos del Partido Nacional que habían motivado en parte las últimas revueltas civiles. La contienda electoral, pautada por el enfrentamiento casi maniqueo entre colegialistas y los anticolegialistas, terminó con el triunfo de estos últimos y la primera victoria electoral del nacionalismo. De esta forma se llegó al 1917 con un proyecto de reforma consensuado y satisfactorio por ambos bandos, luego de un trabajado acuerdo entre los blancos y los colorados, inaugurando una nueva forma de hacer política en el país marcada por la negociación directa entre partidos y sellando el nacimiento de una gobernabilidad que se transformaría en un pilar del sistema político uruguayo hasta nuestros días. Entre las principales reformas introducidas en la nueva Constitución plebiscitada el 25 de noviembre de 1917, encontramos la sustitución del Ejecutivo presidencial por un nuevo Poder Ejecutivo bicéfalo, integrado por un presidente que tendría a su cargo las Fuerzas Armadas, las policías y las relaciones internacionales, y un Consejo Nacional de Administración compuesto por 9 miembros con representación proporcional encargado de los fines secundarios como la economía, la educación, la salud pública y la finanza, entre otros. La consagrada libertad de culto, abandonado de esta forma la religión católica apostólica romana como la oficial del Estado, como diría el constitucionalista Costa y Lara, el Estado como entidad abstracta y ente de razón no puede profesar ningún culto religioso, como tampoco puede profesar ninguna doctrina filosófica, literaria, artística o científica, porque sería colocarse al admitirlo en una esfera de acción positiva incompatible con su naturaleza y fines. Sería atribuirle aptitudes de que carece y que solo posee el ser humano. También hubo importante reforma a favor de la descentralización política del territorio, otorgando cierta autonomía financiera a los gobiernos departamentales. Se crearon asimismo estructuras jurídicas nuevas para la administración de las empresas públicas, que también es notorio crecimiento. Mucho se cuestionó acerca de esta reforma, sobre todo el calor del momento histórico que, como suele suceder, impide apreciar los sucesos en su justa dimensión. Lo que bien podemos hacer nosotros hoy, a 100 años de aquella reforma, sabiendo el carácter decisivo que tuvo en la consagración y sedimentación de nuestro sistema de partidos, que no pocos fueron los cuestionamientos hacia el Partido Nacional ante su decisión de tomar parte en la Asamblea Constituyente, a pesar de que las sospechas de fraude del partido hegemónico corrían como reguero de pólvora por todos los rincones del país. En este sentido, un editorial del siglo de noviembre de 1917 se refería al Partido Nacional y a la Constituyente de la siguiente forma:
La presencia de los nacionalistas en la constituyente era necesaria por su fuerza ponderable.